difícil hablar de muchas cosas, pero creo que la historia se lo merece, las personas que creyeron en nosotros se lo merecen y la familia se lo merece. Por eso estoy acá hoy contando un poco cómo fue todo esto, cómo logramos muchas cosas, materiales y no materiales. Pero principalmente una de las cosas que aprendí, que las cosas no se hacen con plata, se hacen con actitud. Como aquel consejo que me dio Víctor Galipó, que el éxito es el 80% de lograr algo es el deseo. Después llegó gente en mi vida que me dijo, ¿leíste el libro? ¿Cómo se llama? El libro este. Bueno, no lo había leído. Que hablaba del deseo. El secreto, The Secret. Le digo, no lo leí. Porque vos me haces acordar a lo que dice, bueno, yo no lo había leído. Yo lo que había hecho toda la vida, de muy chico, hacer artes marciales, hacer deporte, vivir en familia y lo único que sabía que para lograr algo tenía que ir atrás de un sueño. Y me encontré con una persona más perseverante que yo, que es Lidia, y fuimos los dos detrás de un sueño. Fue duro, pero bueno, siempre con la mirada esta, como que este era nuestro lugar, estábamos bien juntos, y siempre con ideas, solucionando todo lo que se iba apareciendo. Y si no teníamos la solución inmediata, bueno, sabíamos que estaba ahí, la luz titilando como para ver qué pasaba. Y íbamos conociendo gente en el transcurso y cada gente aportaba lo suyo. Aprendiendo de Valenzuela, un vecino, aprendiendo del finado Cotón, Seferino, gente de la zona, paisanos con mucha sabiduría de vida. Y lentamente, a medida que estábamos, íbamos tomando esto de él, esto de otra persona, de un gran amigo Francisco, un gran cazador, a quien nosotros le tenemos un gran aprecio. Con él fuimos aprendiendo del ecosistema, de la riqueza de la zona, de las bondades que te da la Patagonia. Y nos dimos cuenta que había mucho más allá de un centro cívico de Bariloche, ¿no? Que la gente por ahí dice Patagonia, Bariloche, centro cívico, ¿no? O sea, un bosque con mucha forestación, un bosque con ribera, un río lleno de truchas, una vegetación única, mucha agua, naturaleza. Patagonia es naturaleza pura. Pasamos el primer invierno, que fue duro, después vino la primavera, ya nos íbamos preparando para el tema de los dulces. O sea, acá en un momento lo que nos pasó fue que mirábamos las montañas y decíamos, bueno, estiramos con todo lo que podíamos, ¿no? Me acuerdo que hice una compra del Cumepén de 175 pesos, y se terminaba eso y no teníamos más nada. Y bueno, Alejandro Benítez, ¿qué hacía? Él nos venía a visitar y como Norma Toribio, la ex esposa de él, el hermano de ella tenía una distribuidora en San Martín de alimentos y de bebidas, nos traía, por ejemplo, las cosas que se vencieron ayer, que se podían consumir, porque no se ponen en mal estado, ¿no es cierto? Y por ahí nos traía yerba o azúcar o fideos, un puré de tomate.
Siempre nos armaba una cajita y nos traía algo que estaba a punto de vencer o que se había vencido ayer. Y eso también nos ayudó mucho. Pasamos el invierno y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La Patagonia para mí fue eso. Si bien lo soñé de chico, pero vivir la Patagonia fue año 98, 99, Meliquina. No había gente, no había nada, éramos pocos, muy pocos. Todos tratando, los poquitos que estábamos, luchando por ser pioneros. Por marcar un territorio, por decir yo acá estoy, yo puse un frutal. Empezamos de a poco a ir embelleciendo el lugar o agregando cosas, ¿no? Tratando de no contaminarlo el lugar. Entonces empezamos a forestar. Una de las primeras cosas que hicimos fue forestar. Y todo se fue dando sin darnos cuenta, porque una cosa nos fue llevando a la otra y nos fue metiendo. Me acuerdo, por ejemplo, que en ese tiempo, lo que más me acuerdo de esas épocas de cuando venimos es el Meliquina salvaje. Eso es como que quedó marcado. El hecho de decir, bueno, me voy a caminar y no tenías que ir como ahora que vas por las calles cortando, caminito. Antes ibas para allá o para acá, salías caminando, para donde fuera. Era como muy... Era salvaje. Porque entre medio de eso, capaz que yo estaba en el obrador tomándome un mate y veía pasar los ciervos que bajaban de esta montaña de acá atrás y que se cruzaban por el medio del terreno nuestro y se iban al río, por ejemplo. Y si veían movimiento, encima ellos se quedan y te miran. Se quedaban mirando. Y me acuerdo eso, muy marcado, que vivíamos a pleno en plena naturaleza. Era como muy... A mí me gustaba mucho eso. Te sentís parte. No sé cómo... Esa sensación tan linda. Uno de los primeros trabajos que hice fue ser peón de obra para Miguel Parra, un gran constructor de la zona, y yo limpiaba las obras. Entonces siempre limpiaba las obras y en las tardes les preguntaba, ¿y cómo se hace la mezcla de material? ¿Y cómo se hace una chimenea? ¿Y cómo se escuadra una casa? Y siempre estaba tratando de aprender algo distinto porque mientras que yo iba a trabajar, después cuando volvía tenía que tratar de acomodar mi pequeña cabaña, ¿no? Nosotros estuvimos en carpa hasta el 20 de junio. ¿Sí? Y cuando terminamos el obrador, hoy la cabaña Mi Refugio, que no es esto, ¿no? Era una casa con tabla tipo en tingladillo. Vos cerrabas un ojo y mirabas entre medio de las tablas y veías el lago. El chiflete le poníamos cartones para que no nos chifle el viento del lago. Y cuando no, te entraba un ratón. Entonces estábamos jugando al gato y al ratón adentro del rancho, ¿no? Y decir, yo no quiero esto para mi vida. Pero por otro lado sí lo quiero. Porque era naturaleza. Era levantarse a tomar mate y escuchar la brama de los ciervos. Y le decía, ¿qué es eso? No sé. Y venía mi amigo el gringo a tomar unos mates y me decía, esos son ciervos, Gastón. Ah, mirá, yo nunca lo escuché, no tengo ni idea. Y por ahí salíamos, nos dábamos vueltas, mirábamos para los cerros y en los peladeros entre medio de los pinos escuchábamos los ciervos peleándose. Entonces fueron épocas durísimas, pero preciosas. O sea, hoy pagaría fortuna para volver a vivir ese Meliquina. Que si bien las personas que están llegando lo cuidan y buscan que Meliquina no pierda eso, siempre el crecimiento hay que controlarlo. Es difícil. Es difícil porque hay distintas necesidades, ¿no? Pero bueno, en fin, era un Meliquina que estabas tomando mate como ahora y mirabas, abrías la puerta del rancho y veías un ciervo a 150 metros. Y vos decís, ¿y este qué le pasó? ¿Se perdió? No, vos te perdiste. Vos estabas en su hábitat. Si bien fue duro el principio,
¿no es cierto? Porque nos íbamos acomodando de acuerdo a lo que, como estaba hace un ratito, que iban presentándose situaciones que íbamos solucionando a medida que se podía. Por ejemplo, me acuerdo que fue duro el primer invierno, pero falte lo que falte, en ningún momento nosotros pensamos, bueno, si esto no sale bien, nos volvemos. Yo creo que sí lo pensábamos, de que si no salía bien nuestra relación podríamos separarnos y alguien podía volver, pero no teníamos pensado, no, si tenemos frío, si acá no nos va mal, si nos va mal, si no progresamos, nos volvemos. Era como que teníamos los dos muy claro de que nos amábamos y que queríamos estar acá y queríamos tener nuestra familia acá, y que el principio iba a ser así y que iba a ir mejorando. Lo teníamos que mejorar, sí o sí, con trabajo, con lo que sea, pero no sé, yo creo que fue también un poquito la inexperiencia, la juventud, que teníamos ese empuje de no ver algo como, qué sé yo, capaz que ahora te falta algo y lo ves más grave. Y antes no, es como que le buscábamos la solución. Ahora seguimos buscándosela si hay algún problema, pero ahora estamos mucho mejor, es distinto, ¿no? No sé cómo explicarlo eso, porque es algo que lo llevábamos por dentro. Era difícil, era muy difícil combinar con que había que sobrevivir y había que hacer. No había, en el terreno no había absolutamente nada más que 3 radales y 2 pinos. Entonces teníamos que dedicar un tiempo para ir a buscar el agua, porque el agua estaba a 300 metros del arroyo. Entonces íbamos con bidones que teníamos, yo llevaba de 20, Lidia llevaba los de 10. Gastábamos 2 horas por día para ir a buscar el agua. Teníamos 2 horas para ir a buscar el agua. Después se nos ocurrió, en la primavera del primer año, hacer una huerta, pero no nos dimos cuenta que hicimos una huerta grande, pero nos faltaba el agua. Después estábamos 4 horas juntando agua para la huerta. O sea que en total teníamos 4 horas generosas por día para regar la huerta. A eso sumale que había poco trabajo. Con Meliquina no había nadie. Entonces, el primer otoño, lo que hice, empecé a trabajar como peón de campo, hacía pozos, zanja, alambrados, limpieza de terreno. Pero principalmente lo que hice fue ir a trabajar en lo que nosotros les llamamos el repique de la estancia de Santa Lucía. Santa Lucía producía muchos pinos acá en la zona, pino ponderosa. Y yo fui a trabajar a la estancia. En esos años la paga era como cualquier trabajo rural, sin entrar en detalle, ¿no? Y para que me rindiera más el sueldo, Lidia se iba con una olla de hierro de acá caminando hasta la estancia y comíamos abajo de un abeto. Entonces de esa manera no se descontaba la comida mía. Entonces Lidia preparaba un guiso, iba al mediodía para allá, después a la tarde me esperaba y así lentamente íbamos tratando de sumar. Pero como cuando empezás de cero, no hay plata que te alcance ni tiempo que te alcance, porque tenés que hacer todo. Imagínate que no teníamos ni una olla, ni un plato, nos faltaba todo. Nos faltaba todo. Hacíamos una lista de las cosas y dábamos vuelta y siempre nos faltaba algo. Y cuando decíamos, ¿y cuál es la prioridad? Todo era prioridad. Entonces, rezábamos, tratábamos de hacer lo que podíamos y íbamos avanzando. Hasta que un día me di cuenta que en la obra donde yo trabajaba siempre faltaba pan. Siempre faltaba pan. Así que volví a casa y digo, Lidia, voy a hacer unos panes, ¿me ayudás? Lidia sabía algo de panadería. Entre los dos empezamos a probar.
Así que el otro día le digo, chicos, no traigan el pan de San Martín, que mi señora hace el pan. Mentira, lo hacíamos los dos. Cuando no lo hacía ella, lo hacía yo. Cuando no lo hago yo, lo hace ella. Hasta el día de hoy es así. Bueno, ahora los chicos, ¿no? Ahora Franco y Lorenzo también hacen pan, ¿no? Pero en esos años estábamos nosotros dos solos. Así que me di cuenta que vendiendo un poco de pan en la obra ganaba lo mismo que estando todo el día en la obra trabajando. Así que me quedaba tiempo para invertir en nuestro proyecto, deseo, que era estar bien en la Patagonia. Empezamos a caminar por el valle, en las obras, a juntar gente que quería pan, entonces salíamos a la mañana, repartíamos pan caminando, llegamos hasta la península, que son casi 7 kilómetros con una canasta con pan. Porque en ese entonces a Meliquina no venía nadie. Nadie se hacía los 14 kilómetros de ripio. Era como que era muy lejos. La ruta de los 7 lagos se estaba haciendo. Se había empezado a hacer también, me parece. Y entonces nadie hacía este ripio. Nadie venía al lago. Teníamos que salir nosotros a los 7 lagos a vender lo que queríamos vender. Lentamente, sin darnos cuenta, fuimos la primera panadería del pueblo. Primero nos hicimos un horno de barro. Me acuerdo que Fabricio, de la cochería Fabar de San Martín, el hijo de Palote, una familia que también nosotros le tenemos un gran aprecio, me llama un día y me dice, Gastón, están desarmando un boliche, una discoteca, se llama, me parece La Caverna, no me acuerdo. Yo tengo que sacar los escombros con el camión, ¿no me das una mano? Tenemos, entonces una changa conmigo, sí. Cuando fui me di cuenta que había pedazos de ladrillos, así que lo que hice fue limpiar ladrillo por ladrillo, dejé los escombros a un costado, lo ayudé a cargar los escombros de él y le digo, ¿no me dan las mitades y los ladrillos enteros? Bueno, con parte de esos ladrillos, lo primero que hizo fue, hicimos un horno de barro grande. Que el barro no lo sabíamos trabajar bien y se nos caía, hasta que, bueno, preguntando con la gente de la zona pudimos armarlo bien. Y con otra parte de esos ladrillos nos hicimos nuestro primer baño. De a poco íbamos juntando y reciclando lo que estaba a nuestro alcance, y íbamos haciendo las cosas como podíamos. A medida que iba pasando el tiempo, íbamos descubriendo el lugar, descubriéndonos nosotros, como personas, como pareja, también conocíamos qué le gustaba al otro, qué me gustaba a mí. A mí me despertó una pasión muy grande la panadería. Hoy la panadería, hasta el día de hoy, tiene una parte de mi corazón, ¿no? En esos años hacíamos levadura madre sin buscarlo en YouTube. ¿Qué pasa si dejamos un poco de masa? Total, si mañana no tenemos algo de levadura, usamos un pedazo de masa de ayer y lo volvemos a amasar. Entonces empezamos a descubrir cómo hacer un fermento natural y empezamos a optimizar los recursos. Secábamos la hierba en el techo, cuando faltaba hierba. Y empezábamos a tratar de reciclar todo lo que más podíamos y optimizar los recursos que teníamos. Ese verano, me acuerdo que íbamos en la Ford vieja, que habíamos comprado en Zapala, una Ford vieja modelo 65 con un V8 fase 1, que tenía el bloque rajado y cuando esos días de heladas siempre perdía agua. Me acuerdo que Sergio me dice, ponele pimentón. ¿Qué me pimentón? Ponele pimentón al agua. Ponele pimentón al agua que te hace una película. Cuando se calienta el motor deja de gotear. Así que me iba, no sé, de acá hasta el Pichi Traful, paraba un rato, agarraba en el arroyo, veía que le faltaba un poco de agua, le echaba agua, abría el agua entera, le echaba pimentón y seguía. En esos años cargaba los canastos de panes y llevaba en el camino de 7 lagos. Primero llegaba hasta el lago Machónico, paraba ahí, bajaba mi compuerta, pan casero, a veces tortas fritas también, pan casero, torta frita, y tenía un dicho en esos años,
pan el redondito, comas el pan bien calentito. Y vendíamos pan, la gente nos preguntaba del lugar, nos preguntaba si se podía tomar el agua de la zona, dónde podía acampar. O sea, lo nuestro era más que vender pan, era un servicio, ¿no? A veces en la zona o el guardaparque no estaba, o no tenía vehículo, o estaba en algún operativo por algún incendio, entonces no estaba el guardaparque para informar. Y nosotros con mucho amor le explicábamos a la gente cómo era la zona, que cuidara, que cuidaba con el fuego. Y siempre tratando de, si bien queríamos vender nuestro pan, pero acompañando a la zona, que la verdad que la zona preciosa. Y el fuerte nuestro yo creo que vendíamos mucho porque llevábamos una tablita y cortábamos el pan y lo untábamos con los dulces, y cuando venían los micros de Villa Langostura, que venían de Bariloche también, o paraban los autos en la cascada Buliñanco, yo con la tablita me acercaba y se los daba a probar. Así que la gente cuando llegaba con mucho apetito, agarraba una rodaja de pan, lo probaba y decía, ahora voy para allá y compro, te compro, qué rico. Pasó el tiempo, pasaron los años, un año vendiendo pan, 2 años, 3 años, y así sucesivamente cada vez vendíamos más pan. Vendíamos pan de salvado, pan con semilla, panes rellenos. Hacemos unos panes rellenos que hace rato ahora que no los hago, pero en estos días lo voy a hacer. Unos panes de cebolla, de ajo y orégano, con pimienta, con ají, me acuerdo, con ají, unos panes. Entonces la gente pasaba, nos compraba 3 panes, se compraba algún salamín y seguía su viaje. Después se me ocurrió hacer dulce de leche. Buscamos una receta y empecé a hacer dulce de leche. Tengo un libro muy viejito por ahí que compré antes de venirnos acá, de Doña Petrona. Y de ahí saqué la receta del dulce de leche. Así que empecé a hacer dulce de leche, hasta que después me acuerdo que compramos como una olla de 80 litros y hacía la salamandra. Y la verdad que se vendía todo. Era duro porque a veces la casita era muy chiquita, con la salamandra prendida en pleno verano al rayo del sol, porque el lugar que habíamos elegido para vivir lo elegimos con buena exposición al sol por el invierno. Así que en el verano me la pasaba encerrada, transpirando, haciendo y revolviendo la ollita, porque me llevaba un montón de tiempo. Era casi todo el día, y al otro día seguía, eran, no me acuerdo si 24 horas, 80 litros revolviendo y revolviendo constantemente para que no se espese ni se pegue abajo, y hacer el dulce de leche. Y me lo pedían, a veces la gente, me voy para Buenos Aires, me pedían por ahí de a kilo, 2, 3 kilos. Y así, en cantidad. Las mismas personas todos los años nos esperaban. Hola Gastón, ¿cómo anda Lidia? ¿Cómo venís con la casita? ¿Venís bien? Qué bueno, qué suerte. La verdad que veníamos manejando y esperábamos el pan. La verdad que lo esperamos con ansia, la verdad que rogábamos encontrarte en la ruta. Lamentablemente, después de muchos años, tuvimos que dejar de vender pan, porque había algunos inconvenientes con parques nacionales. Parques nacionales no nos permitía ni nos dejaba lucrar dentro del parque nacional. Y nosotros, me acuerdo que un año, ya terminando unas temporadas, le propusimos al parque hacer unos baños químicos en los miradores para que haya control, para que toda la gente que tiraba pañales o que quería ir al baño tuviera un lugar donde estar. Y bueno, no sé qué pasó, pero nunca tuvimos respuesta. En definitiva, no pudimos lograr esa habilitación que para nosotros era soñada, porque la gente nos esperaba. La gente quería el pan de la familia Casoli.
hasta el día de hoy. Hay veces voy a tomar un mate al mirador y nunca dejo de recibir a algún amigo de esos 14 años que fui vendedor. Entonces a veces me voy a tomar un mate y a ver ese lugar que tantos veranos me acompañó. Las mismas lengas, los mismos nigres, ¿no? Es como que quedó una parte de nosotros en ese lugar. Al principio yo lo acompañaba, ¿no es cierto? Con esto de los panes, lo acompañaba a vender. Después, cada vez se vendía más. A la gente le gustaba el pan. Hecho en el horno de piso, la verdad es que tiene otro sabor. Ni siquiera es lo mismo comparado con la cocina a leña, yo me acuerdo eso. Entonces, después yo me empecé a quedar, porque ¿qué hacía? Gastón amasaba a mano, porque teníamos unos fuentones de esos grandes de plástico y ponele, qué sé yo, amasaba 10 kilos de harina, no me acuerdo cuánto. Yo tenía una pava enorme de 20 litros y le iba agregando agua y él le amasaba dentro de de esa palangana enorme, de ese fuentón. Y claro, me quedaba todo lleno de harina y la casa era de madera, entonces él se iba a vender el pan, yo me quedaba descansando y limpiando para estar descansada para cuando él venía. Él descansaba un rato y yo iba preparando todo para cuando él se despertaba, se pegaba un baño y después seguíamos con la elaboración para después hornear. Entonces así era la dinámica, ¿no es cierto? Él salía a venderlo, volvía, descansaba 1 o 2 horas, lo que sea necesario, 3 horitas, yo ya tenía todo limpito y arrancábamos con el amasado. Corríamos todo, el colchoncito, todo lo que teníamos porque no teníamos cama, dormíamos en el piso. Entonces como que corríamos todo a un costado, él amasaba en ese fuentón y de ese fuentón la harina iba a la mesadita que teníamos que era de madera, teníamos una mesa de madera que había hecho Gastón, muy rústica, muy linda. Y bueno, ahí elaborábamos todo en el obrador, que ya estaba mucho más cerrado, más, digamos, adecuado. Lo adecuábamos como podíamos. Hicimos grandes amigos, lo conocimos a Walter Davini, un gran panadero de Arrecife. Se arrima una persona, Walter me dice, flaco, ¿hace mucho que haces esto? Porque este pan está sucio. Digo, no está sucio. El pan tiene ceniza. Está hecho en un horno a leña. Y a veces queda un poco sucio, ¿no? No, me dice, pero ya estás grande, podés hacer otra cosa. Y digo, mirá, flaco, si querés comprar el pan, compralo. Si querés llevarlo, te lo regalo. Pero si no lo toques, no lo manosees, porque hay otra persona que por aquí lo quiere. Él me dice, se arrima al oído y me dice, flaco, soy 4ª generación de panadero. Esto es divino lo que haces. ¿Dónde trabajas? Yo sorprendido le digo, estoy en Meliquina. Yo había aprendido a hacer pan con el libro viejo de Doña Petrona, quemando harina, con una radio autónoma. Tenía una radio autónoma que escuchaba una radio chilena y lo escuchaba a los maestros panaderos de Chile, como dicen ellos, y ahí robaba recetas. Entonces íbamos probando y a medida que probábamos, como dice el dicho, el mejor maestro es el trabajo. Cuanto más te dedicas, más aprendes. Así que ese día le digo, mira, a las 7 de la tarde voy a empezar a amasar. Le digo, si querés te espero en Meliquina. Terminé de vender, me fui con mi forcita a San Martín, a lo que era el supermercado Cumepen. En esos años yo compraba una harina espectacular ahí. Y compraba la harina, cargo la camioneta, cuando vuelvo, llego como a las 9 de la noche, porque se me había hecho tarde, entre cargar combustible y esas cosas de pueblo que siempre lleva tiempo. Me acuerdo que en esa vuelta había tenido un problema en la camioneta, así que había estado, no sé si tenía un problema en una cruceta, que tuve que parar, bueno, la cuestión es que llegué como a las 9 de la noche. Llego al rancho y la encuentro a Lidia tomando mate con la mujer de Walter Davini, Lili, y me dice, ¿y? ¿Yo vamos a avanzar a las 7? A partir de ese día,
entendí lo que era la panadería. Gracias a Walter Davini aprendí todos los secretos de la panadería. Un gran panadero, una gran persona y un amigo de la familia, ¿no? Por eso en nuestra hostería tenemos un cuadro ahí donde se ve reflejado su panadería, ¿no? Está ahí Walter, con su horno y con sus libros de panadería que nos regaló. Mientras que íbamos creciendo o tratando de acomodarnos en nuestra cabaña para tener mejor comodidad, mejor calidad de vida, la panadería nos acompañaba, los panes nos acompañaban, pero nos dimos cuenta que no teníamos sombra, y nos faltaban árboles. Nos faltaban ese frutal de guinda para tener nuestros frascos de dulce para el invierno. Y sin darnos cuenta, empezaba una nueva etapa, que se llamó nuestro vivero Jardines de la Patagonia.